el tema que vamos a hablar, la revelación por el Espíritu de Dios, tiene que ver con el conocer a Dios y con el hecho de que Él se reveló a los hombres. Y leía un escritor cristiano que decía: hoy vivimos la época en la que existe mayor cantidad de recursos literarios, videográficos, de toda clase, en torno a la enseñanza bíblica. Somos la generación que cuenta con más libros, más información, más documentación en torno al estudio de la palabra, pero curiosamente somos la generación que menos Biblia conoce. Los evangélicos de hace 50 años sabían Biblia, la que quiera. Yo recuerdo cuando yo era niño, que hace 8 días prácticamente, que me sentaba a escuchar a estos señores que ni abrían la Biblia porque se la sabían de memoria. Como dice 1 Corintios, y la recitaban. Recuerdo a un señor de la comunidad cristiana de fe, él ya murió, y este hombre se sabía la Biblia de esa manera, conocían Biblia y hacían una buena interpretación de la Biblia. Hoy nosotros somos muy poco conocedores de la Biblia. Y como les digo, es extraño, ¿cierto? Cuando más recursos tenemos, es cuando menos Biblia sabemos. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Oremos. Padre, hoy vamos a hablar acerca, Señor, de la revelación de tu Espíritu Santo a nuestra vida. Y por eso, Espíritu de Dios, oramos para que hables precisamente tu palabra y convenzas el corazón de tu pueblo. Porque vivimos los días más difíciles, de mayor oscuridad y tinieblas, en donde se han levantado toda clase de falsas doctrinas y mensajes erróneos, y donde ser engañado es fácil. Pero, Señor, hoy nos estás llamando al orden y a prestar atención a la dirección de tu Espíritu Santo para no ser engañados. Hoy como nunca existen predicadores de toda clase y género, y la gente se dedicó a escuchar predicadores y dejó de escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Hoy en día seguimos hombres y postulados de hombres y ministerios, hombres famosos. Seguimos sus videos, seguimos sus programas, pero nos olvidamos de seguirte a ti y la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a volver nuestros ojos y devolver nuestra vida a la intimidad con el Espíritu Santo y poder ser testigos de cosas sobrenaturales y extraordinarias que hace tu Espíritu en nuestras vidas cuando quieres hablarnos y revelarnos algo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que hoy será leída y expuesta en este lugar, con la dirección y el permiso de tu Espíritu Santo. Amén. Habíamos quedado que la iglesia de Corinto era una iglesia elitista, donde gran parte de los miembros de la iglesia eran muy educados, muy cultos, y seguían muchas líneas filosóficas de la época, y esas cosas habían entrado a la iglesia. Dentro de esas líneas filosóficas hablamos de los sofistas, es una palabra griega que viene de Sofía, una palabra griega que significa sabiduría. Entonces era gente que ostentaba un título muy alto de conocimiento y sabiduría. Pero el apóstol Pablo, al darse cuenta, dijo: muchachos,
las cosas con el Señor no consisten en el manejo de esos conocimientos. Yo cuando estuve entre ustedes solo me propuse hablar de Cristo. Y veíamos que Él tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría humana, pero nunca la usó. Y si la llegó a usar, la usó solo para hablar de Cristo. Pero es bueno también decir que como iglesia no podemos tampoco llegar al extremo de negar que necesitamos ser gente que conozca, que lea, que se capacite, porque están esos extremos también. Están en los extremos aquellos intelectualoides y están aquellos otros extremos que en una época, recuerdo yo también, prohibieron a los jóvenes ir a las universidades porque en las universidades estaba el diablo. Y cosechamos una generación de evangélicos analfabetas, personas que no tenían capacitación en ninguna clase por miedo. Entonces, no, ningún extremo. Y aunque hay un ataque fuerte contra la sabiduría humana, lo que hoy vamos a hablar es de la sabiduría espiritual. Y recuerdan que el Señor llamó a Job y le dijo: Job, ¿te las sabes todas? Entonces dime, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le ponía límite al mar? Y Tatiana, que es geóloga, me explicó. ¿Recuerdan que vimos que según Job, según el texto en Job, el mar se salía de su lugar? No recuerdo el texto, ¿se escurría? Ella me explicó que hubo una época en el Mesocero, en el Enocesero, allá en la época de mi amada suegra y de Elivederchi, donde el mar inundó gran parte de la tierra y muchos continentes que hoy están por encima del nivel del mar en ese tiempo estaban cubiertos de agua y otros que estaban por encima del nivel del mar hoy en día están cubiertos. Ella me hablaba de un continente entero que hoy en día está cubierto por el mar. Y el Señor le preguntaba a Job, le decía: Job, ¿y dónde estabas tú cuando eso? Y leíamos que la sabiduría de los hombres no se compara con la de Dios. Que lo necio de Dios es más sabio, más inteligente que la sabiduría de los hombres. Y hoy vamos a hablar de esa sabiduría. Y arrancamos, versículo 6, 1 Corintios 2:6. Sin embargo, ese sin embargo es precisamente el punto del que les estoy hablando. El apóstol dice: listo, estamos hablando mal de la sabiduría, de esa sabiduría humana, pero sin embargo, esperen, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Definamos quiénes son los que han alcanzado madurez. Quizás por muchos años hemos creído que son los más antiguos en la iglesia y no necesariamente. Básicamente, alcanzar madurez significa recibir el Espíritu Santo. Toda persona que haya recibido el Espíritu Santo de Dios ha alcanzado madurez, está en condición de oír la sabiduría de Dios. Quien no tenga el Espíritu de Dios no podrá entendernos. No podremos hablar sabiduría con una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y sabe, él les dijo: esta sabiduría no la conocen ustedes. Le dijo a esos príncipes, a esos hombres que hacían parte de la iglesia, la élite de la iglesia. Digo: y ustedes que creen que conocen, no conocen y no saben de esta sabiduría, porque esta sabiduría no es de este siglo, no es humana.
Porque esa sabiduría perece junto con los hombres. Esta sabiduría es eterna. Hay un escritor cristiano que se llama William Barclay. Y anoté algo que él dijo acerca de las personas que no tienen el Espíritu de Dios y que por lo tanto no van a entender lo que usted y yo hablamos en este lugar. Quizás muchos han llegado a este lugar para decir, no entiendo ni papa. O para decir, no estoy de acuerdo, no me parece. Claro, es razonable según esto. Mire, William Barclay dice, la persona que no tiene el Espíritu vive como si no hubiera nada fuera de la vida física, ni necesidades aparte de las materiales. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo comienza a entender que hay necesidades que trascienden a las necesidades físicas y a las necesidades materiales. La persona sin el Espíritu Santo solamente entiende de necesidades físicas y necesidades materiales. Y la sabiduría que nosotros hablamos trasciende a otro tipo de necesidades. Por esa razón no es comprensible para ellos. Tal persona piensa que no hay nada tan importante como la satisfacción del deseo sexual, una de las cosas. Y por ello no puede entender el significado de la castidad. Claro, aquí nosotros predicamos y decimos, jóvenes, castidad, por favor. No tengan relaciones sexuales hasta que se casen. Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios y que solamente busca satisfacer su deseo sexual, ¿qué dirá? Están locos. Están locos, ¿cómo así? Hoy en día los novios, en mi tiempo si acaso un beso en la trompa, hoy en día son esposos. Hoy en día la novia se va para la casa del novio un fin de semana. Ya se queda como si estuvieran casados. Y esto que yo hablo para el mundo es locura. Por eso no les gusta la Biblia. ¿Usted no ha visto cómo la gente quiere sacarle el fundillo a la Biblia? No, eso está equivocado, eso lo escribieron los hombres. No, a mí quién me asegura que lo que hay lo dijo Dios. Claro. Necesitamos desmentir la palabra de Dios, porque es que lo que la Biblia me dice a mí no me gusta, no me conviene. Entonces la salida fácil, esos son cuentos, son historias, son metáforas. Pero la palabra de Dios es eso, es la palabra de Dios. Dice, la persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios es alguien que considera la acumulación de cosas materiales como el supremo fin de la vida. Por tanto, no puede entender la generosidad. Cuando predicamos Hechos de los Apóstoles y decimos que tenían todas las cosas en común y que alguien vendía una propiedad para traerlo a los pies de los apóstoles y que lo repartieran a los que padecían necesidad, ¿qué dice la gente afuera? Que eso es locura. Claro, váyase para esa iglesia que le laven el cerebro para enriquecer a esos pastores. Es locura. Pero es básicamente porque la sabiduría que ellos tienen es que la idea de la vida es acumular riquezas, es tener. Y si yo me pongo a compartir lo que tengo, entonces pierde el sentido de la vida. ¿Cómo voy a permitir yo que el vecino tenga un carro mejor que el mío? No puedo. El sentido de la vida es estar por encima del vecino, es tener una mejor casa, un mejor apartamento, es vestir mejor, es estudiar en Estados Unidos. Entonces, le predicamos sobre la generosidad
a una persona que tiene esa mentalidad, que es muy común hoy en día, y va a decir, eso es locura. La persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios es alguien que nunca tiene un pensamiento aparte de este mundo, por lo tanto no puede entender las cosas de Dios. Nunca piensan que hay una vida después de esta. Y eso está ahí, en la mente de las personas. La gente dice, no me muere y hasta ahí llega todo. Ahí es que vivir la vida, aprovechar el momento. Esta es nuestra realidad. Entonces le sacan el jugo a la vida como de lugar, y en esa sacada de jugo quedan exprimidos. Y no tienen tiempo para las cosas de Dios, porque este mundo jala tanto, o no, que a nosotros mismos ni a veces tiempo nos queda de orar, ni de ir a la iglesia, porque este mundo jala tan duro, y hay tantas cosas que hacer en esta tierra, que las cosas espirituales pasan a un segundo plano. Pero la persona que tiene el Espíritu de Dios, primero es consciente de su castidad, sabe que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios, que no somos nuestros, que le pertenecemos a Él, que cuando Él derramó su sangre por nosotros, nos compró, y este cuerpo no es mío, es de Él. Por eso está muy bien que usted haga ejercicio, y está muy bien que usted se acueste temprano, y está muy bien que usted no se alimente de comida chatarra. Eso es bueno también, pero cuando lo hacemos sabiendo que el Señor espera que hagamos buen uso de este templo, del cuerpo que Él nos dio. Recuerden que en Corinto había un gran número de personas que pensaba que el cuerpo era malo, porque en él radicaba el pecado y había que tirarle duro al cuerpo. Pero no, iglesia. El Señor también espera que tú cuides tu cuerpo. Por eso, aunque en ninguna parte de la Biblia diga no fumarás, un cristiano no fuma. ¿Por qué? Porque está científicamente comprobado que fumar reduce la vida de la persona en un promedio de 16 años, yéndole bien, sin tener cáncer. 16 años menos dura una persona que fuma. O sea que si usted iba a vivir 80, ya puede esperar vivir 60 y 64. Reduce la vida. ¿Sí ven? Y claro, le dicen a uno, pues que ¿dónde está en la Biblia que fumar es pecado? Sí, no, usted va, no existe, ahí no dice. Pero sí dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, entonces, hay que cuidar nuestro cuerpo, porque también vamos a dar cuentas de él al Señor. Lo mismo con la marihuana, lo mismo con el alcohol y lo mismo con la promiscuidad. Bien, entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Uno puede hablar sabiduría. Y no de este siglo, claro, este siglo no entiende, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ay, yo creo que aquí les gustó a los gnósticos de la iglesia de Corinto, porque ya se estaba dando el gnosticismo en la iglesia de Corinto. Les encantó escuchar que dijeron misterios ocultos. Sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta. Cosas que solamente los iluminados pueden entender. Los gnósticos no le sueltan información a cualquiera, porque no son dignos, solamente para aquellos que son iluminados. Y se les va a revelar secretos ocultos. Secretos ocultos son para ellos lo que nosotros llamamos las verdades de Satanás, lo que es la brujería, la hechicería, lo que es el espiritismo. Eso no es bíblico, eso no es la doctrina de Cristo. En eso hay poder, sí. En la brujería hay poder, sí. Con la brujería matan gente, con la brujería cazan gente.
pero no es la sabiduría de Dios. Y no es ese misterio tan oculto. ¿Usted sabe qué quiere? ¿Usted sabe cuál es el misterio? Leámoslo. La Biblia lo dice. ¿En qué consiste esa sabiduría oculta y ese misterio? Según la Biblia había un misterio oculto esperando ser revelado. Y los hombres, ¿cuál será ese misterio? ¿Cuál será? Y cuando fue revelado, muchos lo vieron y dijeron, eso, para tanta bulla para eso. No, yo pensé que me iban a enseñar a levitar. Yo pensé que me iban a enseñar a desdoblarme, a visitar otros mundos. Pero eso, dice la palabra. Colosenses 1:26. Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Iglesia, no hay más. Hoy la gente está desesperada porque le hablen los misterios ocultos de la ciencia. Y Él ya se reveló en amor. ¿Usted sabe que no hay nada más grande que el amor? No hay nada más grande que el amor. Y por eso les digo que para muchos, Cristo es nada. Y el apóstol está diciendo, ¿ustedes quieren conocer el misterio más grande, más oculto de la sabiduría de Dios? Fue revelar a su Hijo crucificado en una cruz por el perdón de los pecados, para que tuviéramos vida después de esta vida. No hay más. ¿Cuántos tienen la Biblia del pescador? Ahí. Aprovechémosla, vamos a usarla. Es muy útil. ¿Para qué sirve esta Biblia? Miremos. Acompáñenme a las primeritas hojitas donde dice índice temático. Página 15. Esta Biblia trae una sección de apologética. Apologética es la defensa de la fe, en donde menciona quizás las más importantes sectas que existen hoy en día, que han engañado a la humanidad. Y enseña por qué razón no son verdad. Y es porque desde este tiempo, desde esta iglesia de Corinto, se empezó a evidenciar en el corazón de muchos que Cristo no fue suficiente, que había algo más, que no puede ser solo eso, debe haber algo más oculto. Entonces comienzan a aparecer cantidad de falsas doctrinas, y aquí aparecen algunas. Mire, en la página 15, por ejemplo, dice la ciencia cristiana, secta norteamericana también conocida como Iglesia de Cristo Científica. ¿Sí notan que todo gira en torno a la sabiduría y el conocimiento? Fue fundada en Boston por Mary Baker Eddy en 1879 y se convirtió en organización internacional en 1892. Desde sus inicios, la llamada ciencia cristiana está asociada con las curaciones por la fe. La iglesia tiene predicadores que leen públicamente la Biblia y el libro de la señora Eddy, mientras otros seguidores se encargan de aplicar las enseñanzas de que la enfermedad es una ilusión y que el conocimiento del carácter ilusorio de la muerte hace posible la salvación. Para ellos no hay realidad, sino la mente o el espíritu. O sea que todo es psicológico, lo que yo le he dicho a más de uno aquí. ¿Tiene hambre? Es psicológica. Ay, no le parece, el hambre es psicológica.
El frío también es psicológico. Ellos enseñan cosas como esas. No identifican a Jesús con Dios, sin embargo, sí a Cristo, quien para ellos es el príncipe de la mente. La cienciología, otra secta norteamericana fundada a mediados del siglo XX por Ron Hubbard, que considera que todos son un tetán, espíritu inmortal con poderes sin límite en su propio universo. Afirma que la salvación es libertad de la reencarnación. Uno trabaja en sus obsesiones hasta alcanzar un estado limpio para poder luego progresar hacia la libertad total. Espiritismo. El movimiento espiritista moderno comenzó a mediados del siglo XIX en Alemania, Gran Bretaña y Francia. Los espiritistas creen en una vida espiritual después de la muerte, en la reencarnación de las almas y en la comunicación con los espíritus de los muertos mediante un medium. La doctrina está representada principalmente por el francés Hipólito Léon Denisard Rival, conocido como Allan Kardec. Kardec es autor de varios libros expositivos, entre ellos el libro de los espíritus. Gnosticismo, movimiento religioso que data de los primeros siglos de la era cristiana, del que estamos hablando aquí. Sus raíces vienen del helenismo grecorromano. Creen en la salvación mediante una sabiduría secreta o gnosis. Exhortan a un conocimiento superior, basado especialmente en principios filosóficos, misterios de iniciación, algunas doctrinas cristianas y elementos de magia. Y así puede usted seguir leyendo los que tienen la Biblia. Están los Hare Krishnas, está el hinduismo, está la Iglesia de la Unificación, el islamismo, el judaísmo, el mormonismo, la meditación trascendental. La nueva era, que está muy de moda, dice: generalmente se enseña que el hombre puede salvarse por sus propios méritos y se rechazan las enseñanzas tradicionales acerca del pecado. Cuenta con elementos de ocultismo, ideas esotéricas, espiritismo, cibernética, ecología, ficción, ciencia, rosacruces, magia y teosofía, que se presentan en forma sincrética mediante ideas extraídas de religiones y de literaturas científicas o pseudocientíficas. En gran medida atraen a personas desilusionadas de movimientos religiosos tradicionales o ansiosas de reconciliar la fe religiosa con los nuevos descubrimientos de la ciencia. Pues sí, muchos de los que han salido de las iglesias cristianas se van para allá. Esa persona que va de iglesia en iglesia y que ninguna iglesia le sirve, que está buscando la iglesia perfecta, termina en la nueva era. Porque no ha entendido que no se trata de encontrar la iglesia perfecta, se trata de encontrar a Cristo. Y bueno, este engaño de la nueva era tiene que ver con lo que la serpiente le dijo a Eva: serás como Dios. ¿Qué le enseña la nueva era a la gente hoy en día y la meditación trascendental? Tú puedes, tú lo puedes lograr todo, solo créelo, visualízalo, ve por él, tú eres Dios. El mismo engaño que nació en el corazón de Satanás cuando dijo: subiré hasta lo alto de Dios, me sentaré en su trono y seré como Dios. Y como no pudo, entonces le quiso venir a meter la misma mentira al hombre y decirle: tú eres Dios, tú eres un pequeño Dios. ¿Cuál cuento de pecado? Tú eres Dios, tú puedes hacer lo que quieras. Todo eso, iglesia, se está enseñando hoy en día. A través del yoga, de la meditación trascendental, de cositas que uno no le ve como tanta cosa. En el fondo, lo único que están tratando es de reencarnar en el corazón de las personas la mentira que Satanás alguna vez le dijo a Eva y que ha tratado de que llegue hasta nuestros días. Nosotros no somos Dios, nosotros necesitamos a Dios para vivir. Entonces, ahorita vamos a volver a mirar otra cosita en esta Biblia. Los que están siguiendo la lectura en esta Biblia se van a dar cuenta que tiene marcado en colores algunas porciones y explican esas porciones ahí al lado. Sigamos entonces en Corintios. Versículo 8. Está hablando de la sabiduría.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pues claro, si ellos hubieran sabido que Él era el Mesías, que Él era el misterio oculto, no lo hubieran crucificado. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y saben, hasta nosotros nos hemos vuelto hasta gnósticos cuando leemos estas cosas. Porque, ay, ¿cómo así? ¿Qué cosas que ojo no vio ni oído yo? ¿Quién sabe Dios qué me va a decir? ¿Qué me irá a revelar? De este tipo de mentalidades han surgido todas las falsas doctrinas que hoy conocemos. Gente que supuestamente oyó a Dios y mentiras, escuchó espíritus de demonios, doctrina de demonios, dice la Biblia. Pero entonces, ¿a qué se refiere esto? Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sencillo. No está hablando de que tú vas a adquirir un conocimiento extrasensorial. Significa básica y sencillamente que Dios quiere revelarte a ti, personalmente a ti, el propósito que tiene contigo. Es que tú sepas para dónde vas, por qué estás hoy escuchando esta palabra, qué quiere Dios con tu vida. Jóvenes que están sin saber para dónde echar, qué hacer con sus vidas. Dice la palabra que el Señor revela lo que Él espera que hagamos para Él. No hay vida más placentera que vivirla para Cristo. No hay nada mejor que poner la vida al servicio del Señor. Pero tú necesitas oír a Dios, que Él te revele qué quiere contigo. ¿Y sabe quién lo está diciendo? El apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia para meterlos a la cárcel, para matarlos, pero que fue testigo de que Dios, de una forma sobrenatural, se le presentó y le habló lo que Dios quería hacer con él. El apóstol Pablo, el que está escribiendo esto, lo escribe con toda la autoridad, porque a él le pasó. Dice el relato en Hechos, está relatado 3 veces en el libro de Hechos, el momento en el que Saulo de Tarso, que es el mismo apóstol Pablo, se convirtió. Iba camino hacia Damasco con permiso de las autoridades para llegar a la ciudad de Damasco y capturar cristianos y llevarlos a la cárcel a Jerusalén. Y llegando a Damasco, 2 cuadras antes, se le apareció una luz que lo encegueció, él caía al suelo y una voz que no solo él escuchó, los que iban con él también escucharon, que le dijo: yo soy Jesús, el que tú persigues. Sí, hay cosas sobrenaturales cuando nos metemos con Cristo, sí. Pero no son cosas para hablar de que son ocultismos y cosas raras. Son para hacer que tú vivas la vida que Cristo quiere que tú vivas. Para eso es que Dios te va a hablar. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Y saben, este apóstol, para ese momento Saulo, entra a la ciudad ciego, 3 días ciego, y Dios le habla a un señor Ananías. Mire, Ananías no era apóstol, no era profeta, no era nada. Era, dice la palabra, un discípulo. Cualquiera de nosotros. Y llega Dios y le dice a este hombre sencillo y simple: necesito que vayas a la calle tal, a la casa de tal. Le da la dirección, le da el nombre del dueño de la casa y le dice: porque allá adentro hay un hombre llamado Saulo y yo necesito que tú vayas a orar por él y le digas que yo lo escogí para que lleve el evangelio a los gentiles. Dios está interesado en que tú sepas para qué te tiene en esta tierra. Él quiere revelarse a tu vida a través del Espíritu Santo. Y tú le dices: Señor, ¿y yo qué voy a hacer con mi vida?
Señor, me caso o me quedo soltero. Señor, compro o vendo. Señor, ¿qué hago? ¿Viajo o me quedo? Y el Señor te habla a través de su Espíritu Santo. Habla a tu vida. Él habla con claridad. Con claridad. Es capaz de dar una dirección con todas las señas. El Espíritu Santo te conoce. ¿No sabes qué hacer con tu vida? ¿Estás metido en un problema? ¿No sabes para dónde vas? Busca al Señor. Tienes que creer esta palabra hoy. Tienes que creer que el Señor te habla, que Él te dice. ¿Saben, iglesia? Ayer hablábamos en la escuela bíblica que nosotros los cristianos somos bien chistosos. Hacemos lo que Dios no nos pide que hagamos y dejamos de hacer lo que Dios nos dice que hay que hacer. Entonces tenemos a la gente sirviendo donde quiere servir y no donde el Señor lo quiere tener. Y se rebelan. Y después del tiempo dicen: Señor, ¿y por qué no da fruto mi ministerio? Y el Señor le dice: porque es que ese no es el ministerio que yo tengo para ti. Pero Señor, ¿cómo así? Si mi ministerio es llenar estadios, viajar a las naciones, ser famoso, salir en televisión. Y el Señor dice: no, tranquilo, su ministerio es barrer la iglesia y organizar las sillas. Ah, no, Señor, no, es muy chichipato. ¿Cómo va a pensar, hombre, que yo? ¿Te imagina donde el apóstol Pablo llegue delante del Señor y el Señor le diga: bueno, Pablo, este es tu ministerio, vas a viajar por el mundo entero, vas a visitar las ciudades más importantes de Asia y de Europa? Pero Pablo, vas a aguantar hambre, te van a meter a la cárcel, te van a azotar, vas a naufragar, te va a picar una serpiente. Y al final de tu vida no vas a recibir una pensión, te van a mochar la cabeza. Fírmeme aquí. Este es tu ministerio. ¿Cuántos se animan a esa belleza de ministerio? Hoy en día los pastores dicen: no me diga pastor, dígame apóstol. Cuando el apóstol escribe y dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Y hablamos de la gracia y decíamos que los cristianos siempre creen que la gracia significa prosperidad económica, plata y presencia. Amada iglesia, y en la palabra del Señor está escrito que por gracia muchos tuvieron que morir. Y es gracia. Muchos dirán: no, eso es desgracia. Pero es el propósito de Dios para la vida del que Él quiera. Y como Él quiera y no como nosotros queremos que sea. Y para eso nos toca humillarnos. Y nos toca decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Padre, lo que sea, como tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Cuenta conmigo, Señor, para las que sean. Yo, Pablo, y lo escribió en Timoteo, nunca se arrepintió de haber vivido la vida que vivió para Cristo. Con todo lo que vivió, he acabado la carrera. He luchado la buena batalla. He hecho mi tarea. La satisfacción más grande podía sentir este hombre de saber que hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera. Y sabía que le esperaba la muerte por Cristo. Y no se puso a llorar, ni salió corriendo. Él se puchó. Los de Éfeso le dijeron: no vayas.
no te vayas, Pablo. Él les dijo, esta es la última vez que ustedes ven mi rostro. No, Pablo, no te vayas. Tú eres muy valioso para el evangelio, para la iglesia. Jerusalén, te matan. Y él, sí, yo sé, ya el Espíritu Santo me lo dijo. Entonces, ¿para qué va a ir? Iglesia, porque cumplir la voluntad de Dios es lo más extraordinario que nos puede pasar. No hay nada mejor que cumplir la voluntad del Señor. Si te vas a casar, cásate en la voluntad de Dios. Lo que vayas a hacer, asegúrate que sea la voluntad de Dios. Porque después, ahí está el cristiano diciendo, y Dios no me escucha. Dios se olvidó de mí. Yo ya no creo en Dios. Pues claro, si usted ha vivido la vida que se le ha antojado vivir, ha hecho lo que ha querido, no ha dejado que Dios le hable, que Dios le muestre. Iglesia, yo sé que a más de uno aquí ya el Señor le dijo muchas cosas que tenía que hacer y todavía no las ha hecho. Y se está demorando. Y lo único que uno encuentra por ese camino no es sino dolor y penas. Es el tiempo para decirle al Señor, listo, Señor, bueno, lo voy a hacer, Señor, bueno, hágale pues. Sujetémonos a la voluntad del Señor y nos va a ir bien. Ya vamos a terminar. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y para muchas de las sectas que leíamos ahora, el Espíritu es una fuerza, no es una persona, es una fuerza. Pero iglesia, claramente aquí dice que el Espíritu escudriña y eso pertenece a la naturaleza de una persona. Una persona puede escudriñar. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una fuerza, es una persona. Es la persona del Espíritu Santo de Dios, que escudriña lo profundo de Dios y nos lo hace saber a nosotros. El Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Claro, yo no sé lo que usted está pensando en este momento, solo usted sabe lo que usted está pensando. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dios tiene pensamientos, amén. Dios tiene pensamientos. ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Qué sabemos de los pensamientos de Dios? Que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Que sus caminos también son más altos que nuestros caminos. Que ningún ser humano podrá nunca comprender la mente de Dios, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero ¿sabe qué también es bonito en los pensamientos de Dios? Que Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios tiene buenos pensamientos con nosotros, iglesia. Dios piensa bien de nosotros. Dios piensa cosas buenas de nosotros. Y sabe también qué trae la revelación de Dios. Y ya con esto termino, porque se nos acabó el tiempo. Trae reposo. Trae paz. Cuando a ti el Señor te revela su plan y su propósito, trae descanso. ¿Cuánto les gustaría descansar y reposar? Descansar. ¿Cuántos en la mañana se levantan con una zozobra en el estómago, con ansiedad, con una sensación de que algo malo va a pasar? De que qué me va a deparar este día. Solo como después de unos 20 minutos se le empieza a uno a pasar esa sensación. Pero hay gente que vive con esa sensación todo el día. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Y se cargan, y están angustiados. Pero mire lo que dice la palabra, Mateo 11, lo que trae la revelación de Dios.
a la vida de la persona que lo escucha. Mateo 11, 25 al 30, hay que leer el contexto porque siempre leemos solamente un pedacito. Y en este caso, ¿cuál es el versículo que leemos? El 28 y el 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿qué contexto es, iglesia? ¿De qué está hablando Jesús? Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a gente común y corriente, pero con un corazón de niño que le cree a su papá. Sí, Padre, porque así te agradó. Al Padre le agradó ocultar esa sabiduría de los sabios y de los inteligentes y revelársela a usted y a mí, que somos bruticos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y es ahí cuando aparece entonces: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La revelación de Dios para tu vida trae descanso. Cuando tú sabes finalmente qué quiere Dios contigo, que tú no estás solo para ser papá, para ser mamá, para trabajar en una empresa. El Señor te tiene para otras cosas. El Señor tiene planes contigo, planes eternos. Pero no esperes viajar por el mundo y llenar estadios. Confórmate si te toca lavar los baños, si te toca trapear. Porque hubo hombres que se conformaron con que les mocharan la cabeza por Cristo. Pero qué paz tan grande trae cuando podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios te dice con claridad lo que tienes que hacer. Él lo dice, amén, Él lo habla. Estamos leyendo que es una promesa de Dios hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es decir, en aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios. Si tú has recibido el Espíritu Santo de Dios, déjame decirte, tú escucharás la voz de Dios. Él te va a hablar. Él te ha hablado ya. Tú has sido testigo. Él te ha hablado de muchas formas. Tú sabes que Dios te lo ha dicho. Obedece solamente. Humíllate y hallarás refrigerio y descanso para tu alma. Reposarás. Pongámonos de pie. Acompáñame con esta canción. Es viejita, pero las que más me gustan son las canciones viejitas. No voy a decir las viejitas, las canciones viejitas. Y esta es bien viejita. Dice: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Una vez más, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Amén. ¿Cuántos quieren conocer más al Señor? ¿Cuántos quieren sumergirse en esa sabiduría que para el mundo es locura, pero que hacen que la vida tenga sentido? Hace que las cosas funcionen, porque es la sabiduría eterna, es lo de Dios, es lo perfecto. Aunque el mundo la rechace, no la rechaces tú. Humilla tu corazón y date cuenta que si Dios te lo dice, es porque así es, y es porque te conviene. Él nunca va a decirte algo que va a atentar contra tu vida. Él nunca va a decirte algo que atente contra tu libertad.
Él, cuando te diga algo, te garantizo, buscará tu bien, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Queremos, Señor, ver la vida como tú la ves. Yo quiero ver mi familia como tú la ves. Yo quiero ver mi iglesia como tú la ves. Yo quiero ver a mi esposa como tú la ves, a mis hijos como tú los ves. Yo quiero ver a mis hermanos como tú los ves, Señor. Yo quiero ver mi trabajo como tú lo ves, mi negocio como tú lo ves. Yo quiero ver esta ciudad con los ojos con que tú la miras. Yo quiero ver a mi enemigo como tú lo ves, Señor. Al que me hace daño, al que me calumnia, al que habla mal de mí. Yo quiero reflejar tu amor, Señor. Yo no quiero que mi óptica visual sea la del mundo. No quiero juzgar como juzga el mundo. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero parecerme a ti. Yo quiero que te reveles a mi vida a través de tu Espíritu Santo y cada día me hables y me digas qué esperas de mí. ¿Cómo esperas que reaccione? ¿Qué esperas que diga, que haga? ¿O qué cosas debo dejar de hacer, Señor? Hoy por tu Espíritu entendemos que tú nos hablas, que tú nos guías, que tú eres preciso a la hora de dar dirección. Yo oro para que venga dirección del cielo para tu pueblo, para tus hijos, para el que no sabe qué hacer, para el que no tiene salida, para el que está perdido, para el que tiene un rumbo contrario al tuyo. Háblale, Señor, que tu Espíritu Santo le convenza. Yo sé que yo no puedo convencer a nadie, Dios, ni mis palabras convencen a nadie, pero tu poder y tu Espíritu convencen de justicia, pecado y juicio. Tú puedes convencernos de lo que nadie más nos ha podido convencer hasta el día de hoy. Tú puedes hablar las cosas de la forma en que nadie más las habla y las podemos llegar a entender y comprender. Necesitamos que nos hables, Espíritu Santo. Háblanos en las noches, en las mañanas, al mediodía. Permítenos ser guiados por tu Espíritu Santo, porque lo hemos recibido. Es la promesa de todo el que ha creído en Cristo, recibir al Espíritu de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios. Queremos vivir esta vida como tú quieres que sea vivida. Que todo lo que escribiste de nosotros en la eternidad, todos tus sueños y planes, los podamos llevar a cabo para gloria tuya. Todas esas obras que dice tu palabra, que tú trazaste y sobre las que nos has colocado, sobre esas obras queremos caminar y queremos hacer todo cuanto tú, Señor, planeaste que hiciéramos. Probablemente no sea algo muy famoso, ni que lleve muchos aplausos. Quizás sea algo que solo tú veas. Quizás no reciba de nadie felicitación, ni reconocimiento. Pero si es lo que tú quieres, lo haremos. Si es lo que tú esperas de mí, permíteme, Señor, hacerlo. Quiero vivir para ti. Si tú diste tu vida por mí, yo quiero dar mi vida por ti y quiero tener la vida que te agrada, Señor. Quiero renunciar a todo lo que hace doler tu corazón. Quiero renunciar a todo lo que me aleja de tu verdad. Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Quiero caminar a la luz de tu palabra. Quiero la vida que tú soñaste para mí. Quiero el final de mi destino como tú lo has soñado para mí. Haber vivido en esta tierra para haber hecho tu voluntad, Señor. La satisfacción de no haber vivido solo para mí, solo para mis deseos. La felicidad de haber vivido a favor de otros, de haber tenido una vida que sirvió para que otro te conociera, para que otro fuera libre, para que otro fuera feliz. Porque así es como tú piensas y son tus deseos para con nosotros. Siempre nuestro bien. Que así también sea el de nosotros para los demás. Buscar el bien de los demás.